Me encuentro ahora mismo en la zona de Dhanbad y Jharia, aquí en Jharkhand, para muchos el infierno en la tierra. Aquel incendio que lleva más de 100 años bajo tierra ardiendo sin parar, devorando casas y personas. Y durante más de un siglo las personas mueren intoxicadas. En este lugar se encuentra una de las minas de carbón más grandes de todo el planeta. Este es el foco más contaminante de todo el mundo. En esta región de la India yace el corazón negro del país, un territorio que impacta al mundo entero por su diamante negro. Aquí las minas de carbón arden junto al infierno mismo, dejando tras de sí un legado de humo, fuego y destrucción. A lo largo de este viaje recorreré las zonas más profundas de Jharia, una tierra condenada donde el aire quema, el suelo se quiebra y la vida lucha por sobrevivir entre las llamas. Me estoy dirigiendo ahora a Dhanbad. Allí llevan extrayendo carbón desde hace más de 200 años. Todo debajo del suelo de toda esta área está ardiendo. En 1916, cuando empezaron a usar dinamita y a explotar las minas, fue cuando ocurrió este primer y único incendio, porque a día de hoy sigue ardiendo. Lleva más de un siglo ardiendo. Vamos a ver después de más de 100 años cómo está la situación en Dhanbad y cómo está también en la zona de Jharia. Vamos a ir por aquí recorriendo toda esta zona, pero hay que tener un poco de cuidado porque aunque sea una compañía la que maneja todas estas minas, siempre hay una mafia detrás y no dejan que nosotros podamos acceder. Entonces todas estas carreteras tenemos que hacerlos en horarios muy específicos para que la mafia no nos pare y nos pregunten por qué llevamos cámara. Aquí se puede ver clarísimamente, aquí a mi derecha tengo la mina a cielo abierto y esta parte de aquí ya no queda nada, pero esto era un pueblo que se llamaba Dobi Kuli. Hace 3 años, de un día para otro, por haber estado tan cerca de la mina, se empezaron a hacer fisuras en el suelo y en cuestión de minutos se derrumbó toda esta zona. Desgraciadamente, dentro de este pueblo, en una de las casas, habían 3 mujeres juntas. Estas 3 mujeres murieron, pero nunca encontraron el cuerpo. La mina siguió con su actividad normal, no hizo nada. El pueblo se empezó a manifestar y a los líderes de esta manifestación los metieron en la cárcel. Se nota la diferencia de las casas que eran más viejitas, han ido cayendo. Aquí las fisuras han hecho que se mueva la tierra y gran parte de las casitas que hay aquí se han ido abajo. Para que os hagáis una idea de lo que se mueve la tierra, esa casita de ahí y esa casita de ahí eran una sola, estaba todo junto, se ve la división. Aquí en la carretera igual, esta línea con esta línea estaban completamente juntas. Aquí se puede ver la gran parte que se ha caído, fijaos la gran roca que hay ahí. Todo esto estaba unido. Esta parte del pueblo es la que se ha salvado de que no se cayeran, pero todo está casi derrumbado. En cualquier momento esto se puede venir abajo y acabar como esa parte del pueblo. Estamos entrando a una de las casas muy cercanas a todo lo que se cayó. De hecho, aquí ya se puede ver todo lo que es el barranco. En cualquier momento esto se puede venir abajo. Obviamente aquí ya no vive absolutamente nadie, es bastante obvio. Fijaos, esto era una habitación. Mirad, qué desastre. Detrás del pueblo que os comentaba antes se encuentra la mina a cielo abierto. Todos los días usan dinamita para explosionar y para seguir su actividad. Lo que hacen es emitir una alarma a todo el pueblo con unos grandes altavoces para que se alejen de los acantilados. Justo donde me encuentro ahora es la casita más próxima al acantilado. Todo eso se derrumbó y esto posiblemente con las explosiones que están haciendo cada día se acabe cayendo, se acabe derrumbando. Es por eso que en toda esta área ya no hay nadie, porque es posible que esto se pueda caer ahora mismo. Hostia, esto es lo que queda de la cocina. Como están todas derrumbadas, no hay paredes en algunas, voy pasando de casa en casa, pero vamos a subir las escaleras de una de estas casitas. Creo que estará menos afectado, creo que habrá afectado muchísimo más las partes de abajo, sí. Fijaos, por ahí ya se pueden ver los techos. Es que esas también es que son de adobe, al parecer son las que más han aguantado. Las de ladrillos han ido todas abajo. Estaba volando el dron, no me da cuenta, en teoría tenía que haber sonado una alarma, no ha sonado y han empezado a explosionar con dinamita ahí. Es una locura, está saliendo un montón de humo ahora mismo. A pocos metros de la zona derrumbada está la parte del pueblo que aún la mina no se la ha tragado. Sobreviven robándole el carbón a esta mina. La gente va a las minas a extraer el carbón, robándolo, pero quiero que veáis la forma en que ellos sacan el carbón, lo juntan todo y luego lo que queda después es el propio carbón. Ellos ya han preparado aquí, como veis, unos sacos. Cierto es que lo están haciendo de una forma ilegal. En las minas hace un poco oídos sordos porque también están acarreando problemas a esta gente. हम लोग मानते हैं कि ये देश आज़ाद हुआ 1947 में, मगर हम लोगों को कोई आज़ादी मिला नहीं।
कल हम लोग पर दूसरे जुल्म कर रहा था, आज अंदर वाला जुल्म कर रहा है। ये आज़ादी झूठा है। यहाँ का जनता गरीबी से बेहाल है, बेरोजगारी से बेहाल है, बेमौत मारा जा रहा है गरीबी के कारण, मजबूरी के कारण। हमारे देश में कम से कम आबादी और संपत्ति से भरा हुआ देश है, और फिर भी हम लोग बेरोजगार है। हमारा यही कोयला उद्योग में 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी बेरोजगारी रहा, और बाहर देश वाला आके यहाँ से फायदा उठा रहा है, और हम लोग बेरोजगार मर रहे हैं। इधर उधर से चुन के लाना पड़ता है, प्रोजेक्ट इतना नीचे है, चुन के लाना पड़ता है। हफ्ता में करीब 10 झोड़ी 12 झोड़ी काम करता है। 2 बार में आपको टान टून के 1200-1300 रुपया जाता है। बेचते हैं इसको 60 रुपये बोरा है, और ये 4 बोरा कोयला है 220 रुपये। सरकारी रेट से भी हाजिरी नहीं हो रहा, बेमौत मारा जा रहा है। ये काम हम लोग करना नहीं चाहते हैं, और हर बार आश्वासन देता है। इलेक्शन से पहले तो बहुत आता है सपना दिखलाने वाला। Aquí la gente del pueblo tiene cada uno la suya, por ejemplo aquí, ahí detrás, y esto está ardiendo por unas 5 o 6 horas para extraer producto del carbón a la venta. Fijaos cómo se puede ver todas las fisuras que hay. Estamos al borde del acantilado, todo esto se va cayendo, pero es que la tierra se va abriendo, como estáis viendo. Aquí detrás es donde está la gente del pueblo quemando el carbón, y fijaos aquí que estoy al límite. Tengo la mina a cielo abierto. Es increíble verlo, esto en persona es enorme. De hecho, esta mina que tengo aquí detrás me recuerda mucho a la de Cerro de Pasco, que pude hacer un vídeo también cuando estuve en Perú. Los problemas que conlleva la mina a cielo abierto son muy similares a lo que está pasando en Cerro de Pasco, está pasando aquí. Las rocas se están viniendo todas abajo, toda la tierra se está comiendo la mina, todo el pueblo. Fijaos ahí que se está viendo toda la fisura de la tierra hasta arriba y cómo se va cayendo todo hacia abajo. El horario de todas las explosiones es de 2 a 4. Cuando finalizan las 4, la gente del pueblo va a unos huequitos que hay aquí detrás mío en la pared, que ahí es donde van a extraer el carbón. Vamos a intentar a ver si podemos ir con ellos luego para ver cómo lo extraen. Estamos todos aquí esperando a escuchar la última explosión. Y luego de aquí ya vamos hacia abajo, hacia alguna de las cuevas. Estamos empezando a bajar. Mirar por donde estoy bajando ya, me ha dicho Game over. Ok, vale, pues vamos a no cometer ningún error. Este es el camino que ellos hacen todos los días después de la última explosión para no correr riesgos y empezar a extraer el carbón. En verdad, todo esto lo que vamos a hacer ahora es robárselo a la compañía, pero ya como os comentaba, no pasa nada. Wow, es enorme, fijaos lo grande que se ve desde aquí. Nosotros estábamos allá arriba. Mira, ya creo que estoy viendo la cueva. Vale. Ellos todos los días cuando llegan aquí, lo primero que hacen es tocar la entrada de la cueva, tocar esta roca, es su dios, es your god. Kalima. Kalima हाँ es your god. हाँ Wow, qué locura es esto. Madre mía, es enorme por dentro. En absoluto pensaba yo que esto iba a ser tan grande. Que hay como pasadizos y parece como un laberinto realmente. Ellos todo esto lo han hecho a mano, pico y pala, todo esto. Que ahí vemos a un chico que está trabajando. Hay bastante mineros que están aquí extrayendo el carbón. Lo que hacen es picar durante las mañanas, se quedan aquí dentro y luego hay otra gente que viene aquí a recoger este carbón. Lo que hacen luego es meterlo en un saco, luego afuera es cuando lo empiezan a quemar y extraen realmente el carbón que se puede vender. हम लोग ये थोड़ा दूर में बस्ती है और हम लोग आए हैं यहाँ पर जलाने के लिए, कोयला लेने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर और भी बहुत आदमी ऐसा है कमाता खाता है जिसका काम यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर काम करता है। 4 बजे भोरे आ जाता है, 3 बजे भोरे चलाता है। आज 20-25 साल से यही कर रहा है सब। गरीब को देखने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। जैसा कमा रहा है अपना कमा रहा है, जिसका ताकत है कमा रहा है, जिसका नहीं ताकत है नहीं कमा रहा है। ये जलाने के लिए कोयला लेने के लिए आए गए, कहा कि नहीं था इसलिए घुस गए। कभी कभी लोडिंग। और यहाँ पर और भी बहुत आदमी ऐसा है कमाता खाता है जिसका काम यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर काम करता है। 4 बजे भोरे आ जाता है, 3 बजे भोरे चलाता है। आज 20-25 साल से यही कर रहा है सब। गरीब को देखने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। जैसा कमा रहा है अपना कमा रहा है, जिसका नहीं ताकत है नहीं कमा रहा है। ये जलाने के लिए कोयला लेने के लिए आए गए, कहा कि नहीं था इसलिए घुस गए।
Ellos, como han nacido aquí, han nacido ya viendo la mina y cómo se trabaja la mina, han aprendido de dónde se tiene que picar y dónde no para extraer el carbón. Ellos simplemente hayan aprendido a base de mirar. Y nosotros ya estamos saliendo de la mina. No sabéis la calor que hace dentro, y en algunos momentos a mí al menos me ha dado la sensación de que se movía, pero creo que ellos ya están más que acostumbrados a esto. ¡Wow! Aire puro. Rest. Estoy cansado, no sabéis lo que me ha costado la subidita. Acabamos de salir ahora, ya estamos en la cima y me están comentando que este carbón es, how do you say? Anthracite, es un tipo de carbón, mancha bastante, la verdad que es súper bonito. Y es que una cosa bastante curiosa es que esto realmente está dando electricidad al 70% de toda la India, y es por eso que es tan importante el carbón aquí. El inicio de esta mina empezó con solo túneles subterráneos, como lo que acabamos de ver, que esto es de forma artesanal. Al final todo esto se hizo mina a cielo abierto porque costaba más barato, pero es que precisamente por esto se creó el incendio. Debajo nuestro está todo ardiendo y se puede notar muchísimo la calor. Ahí dentro lo he pasado un poco mal porque ardía la piel. Desde que empezó el incendio hasta ahora ya se ha comido muchísimos kilómetros de tierra y por ende muchos han tenido que abandonar sus casas. Se estima que hay 270 kilómetros por debajo del suelo, todo en llamas. Lo que están haciendo ahora mismo ya es el último proceso antes de meterlo en el saco. Como está 5 o 6 horas quemándose, para que no siga prendiéndose y se consuma, obviamente, el carbón. Y luego con agua le van dando para bajar la temperatura, tipo como acaba de hacer, para que quede así petrificado. Luego lo dejan secar aquí y cuando esté completamente frío lo meten en los sacos. Esta parte ya está bastante fría, entonces ya, como veis, lo puede coger con las manos y una vez que termina, al saco y ya a la venta. Nosotros hemos ya salido de las minas, estamos yendo con un conductor. Se ha desviado en algunas ocasiones y hemos estado preguntando que el por qué lo estaba haciendo. A raíz de que nos han dicho, ya nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Es que habían varias motos que les estaban poniendo al lado nuestra con el tuk-tuk. Algunos nos han hecho fotos y es porque muchas veces siguen a la gente que visita estas minas para ver qué estaban haciendo. Nosotros estamos llegando ya a la ciudad, saben que hemos estado aquí. Por suerte tengo la cámara aquí con mi material, está a salvo. Nos hemos venido a una zona de Jaria, donde por la noche se pueden ver las lenguas de fuego que salen directamente de la propia tierra. Es bastante peligroso acercarnos ahí, ya que todo esto está ardiendo, ya se puede notar el calor y es probable pues que nos podamos caer. Pues nos vamos a acercar un poquito más para que lo podáis ver. Aquí detrás mío se encuentra un gran agujero. He volado el dron apenas hace unos minutos, lo podéis ver desde arriba. Desde ahí se ven a lo lejos la ciudad. Y aquí está la lengua de fuego constantemente saliendo. Durante el día es más peligroso todavía porque no se ve. Esto solo se puede ver por la noche. Durante el día la gente tiene más riesgo a caerse e incluso a quemarse también si andas por aquí descalzo, porque la tierra quema demasiado. Esta temperatura puede superar los 100 grados. Nosotros ahora estamos caminando, ya se va notando el calor, hay que tener cuidado de no caer dentro de algún agujero porque si no, no lo cuento. Fijaos cómo está el humo saliendo de la tierra. Esto, si no lo veo, es probable que me hubiera quemado el pie, así que vamos a ir por otro lado. Fijaos las fisuras de la tierra, no os podéis llegar ni imaginar lo que huele esto, es una pasada, además de ser muy tóxico. Pero fijaos en la separación de la tierra, es una locura cómo el fuego sale del interior de la tierra como si del propio infierno se tratase. No podemos seguir porque hay fisuras mucho más grandes ahí al final. O sea, ahí al final se pueden ver algunas lenguas de fuego y esto está al lado de la ciudad. Poco a poco se va acercando más. Continuamos visitando otras de las minas que se encuentran en la zona de Jaria, donde no solo sobresale el fuego de la tierra, sino humo tóxico que los está matando. El gobierno ha declarado Jaria como zona inhabitable, pero la realidad es bastante diferente. Aún siguen habiendo 250.000 personas que viven aquí que no quieren abandonar sus casas. Fijaos todo el humo que sale por ahí y mira la gente que vive aquí al lado de todo ese humo tóxico. Aquí detrás tengo el pueblo y fijaos aquí todas las máquinas, todos los camiones. Esta tubería que hay aquí lo que lleva es
agua. La gente utiliza esta agua para nivelar la temperatura del carbón. Fijaos todo lo que sale del suelo, la propia tierra. Todo esto que veis está afectado por la mina de carbón. Toda esta zona es muy extensa y no solo afecta a las personas que vivían en este lugar, sino que también está afectando a las aledañas, a los pueblos cercanos, porque está afectando al agua. El agua también está contaminada. Todo esto, bueno, es que es difícil un poco imaginárselo, pero todo era verde, todo era plano, no había nada de esto antes. Con el paso del tiempo se ha ido comiendo la mina, la tierra. Toda esta zona formaba parte del pueblo, pero como veis ya es que mirar dónde está la tubería, mirar todo el humo. Es normal que han tenido que retirar a todas las personas que habían aquí porque es que no se puede vivir en un lugar así. Ahí ya están las paredes algunas levantadas, ahí sí que está viviendo alguien, veis la ropa que está tendida, aquí creo que también está viviendo alguien, pero aquí ya es que está desapareciendo todo. Fijaos cómo está el suelo. Madre mía, es que ha ido separando todas las casas, o sea, las ha partido por la mitad. Parece que en cualquier momento esto se va a venir abajo, que se termina de romper. Las personas que han sido desplazadas, que vivían aquí, como a pueblos como Belgaria, al final, con el tiempo, han vuelto aquí a Jaria, a pesar de todo lo que conlleva vivir en estas condiciones, porque al menos aquí tienen el trabajo del carbón. Prefieren volver aquí, exponerse, aunque eso va a llevar su muerte, pero al menos tienen con lo que poder trabajar y comer, que es el carbón. Me parece increíble que esto era la pared de una casa. Esto ya es otra casa y esto aquí habían todavía más casas. Y la pregunta es, ¿cómo es posible apagar un fuego en el que ya lleva más de un siglo? Parece que no tiene final, que esto parece como que sea la boca del infierno que se está comiendo un poquito cada día de tierra más. No sé dónde estará al final, porque todo lo que hay aquí debajo hay gas suficiente como para que siga prendiendo y no sé hasta dónde va a llegar esto. Esto es una locura lo que llega a oler. Fijaos aquí las fisuras del suelo. Es que esto se está cayendo a pedazos. Este lugar donde me encuentro ahora es uno de los focos más contaminantes de todo el mundo. El humo que estáis viendo libera monóxido de carbono, dióxido de carbono y metano. Más de 40.000 millones de toneladas de carbón se han perdido desde que se inició el incendio en 1916. Esto equivale a 1.000 millones de dólares perdidos, todo en daños. Y es que al final realmente quien está pagando todo esto es la gente que vivía y vive actualmente alrededor de toda esta zona. Me parece muy curioso aquí la vida normal que hacen la gente del pueblo. O sea, se estaba lavando los dientes un hombre aquí, paseando con todo el humo dándole en la cara, habituado bastante a esta forma de vida, aunque ellos saben perfectamente que no es buena para su salud, porque muchos familiares de esta gente han muerto a causa de esto, o ellos mismos se han enfermado muchísimo más a causa de todo esto, pero aún así, gracias a este carbón, es por lo que comen cada día. Este pueblo, como la gran mayoría de los que se encuentran aquí en esta zona, viven cerca de la mina y mueren por ella. Ahí arriba es lo que queda del pueblo. Estamos empezando a bajar para ver si encontramos a gente del pueblo recolectando el carbón. Ahí a lo lejos se está viendo un hombre, un chico. Hemos conseguido a una persona, uno del pueblo, que extrae aquí el carbón de manera artesanal y también ilegal. Me ha dicho que me va a enseñar cómo están realizando el trabajo. Vamos a ver si no nos caemos, que esto está bastante complicado, aunque él ya va bastante rápido. La idea es que nosotros vamos a ir hasta allá abajo. Hay que tener mucho cuidado por donde uno camina, porque durante el día no se ven, pero ahí están las lenguas de fuego que salen del interior de la tierra. Fijaos, apenas se puede apreciar el gas. Hostia, la chavala, que casi se cae. Hostias. Si os fijáis, no utiliza ninguna maquinaria, utiliza un trozo de hierro para hacer palanca e ir quitando y separarlo de la piedra. गरीबी हालत है हम लोग आते हैं इसलिए से कि ताकि चलो 4-5 पट्टा निकास लेंगे खा लेंगे कमा लेंगे हम लोग के गरीबी यहाँ
दूर नहीं है। दिन भर में करीब करीब 5 बट्टा कभी 4 बट्टा ले जाते हैं, कभी पत्थर छाटते हैं। ये बेंड है, ये हार्ड है, इसको हार्ड को निकासते हैं, हार्ड को निकास को इसको छाट देते हैं, छाट के ऊपर बाद काट के निकासते हैं, रखते हैं, ऊपर बाद ऊपर ढोते हैं, ऊपर से फिर आता है तो लेके जाता है। तो हम लोग की यही रोजगार है, करते हैं, क्या करें। 1-1.5 घंटा 10 मिनट लगता है जाने में, 10 मिनट आने में, तो जोड़ लीजिए 20 मिनट, मैंने मतलब 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हम लोग के टाइम लग जाता है कोयला ऊपर चढ़ाने में। ये 52 फीट है, 52 फीट से नीचे में हम लोग हैं, 53 फीट में हम लोग नीचे में कोयला है। इसी से कोयला हम लोग निकालते उकालते हैं। थोड़ा देख रहे हैं हड़कू कुड़कू पे पत्थर है, जला हुआ है, इसलिए से हम लोग निकालते रिक्सी करके कोयला काटी। परिवार में 4 गो लड़की है और एगो परिवार है, एगो हम हैं, तो 4 परिवार में तो 2 लड़की को तो ब्याह दे दिए हैं। अभी जी कोयला काठी निकास के अभी जी खा रहे हैं, तो कौन पालेगा, कौन की करेगा। तभी पर हम लोग मतलब कि रिक्सी पर लेके थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, और बाद देखते हैं कि गिरने वाला है, तो बाद हम लोग निकस पड़ते हैं। ये बात है कि मतलब जानकारी हो जाता है, हम लोग के थोड़ा महसूस हो जाता है कि जगह में गिरने वाला है। कमा लेते करीब 400, कभी 500, जैसा कोयला चढ़ जाएगा वैसा कभी काम हो जाता है, कभी 200 ऐसे, कभी तो उसका शेयर से पाएगा तो उसको रगड़ने लगेगा, हम लोग के भागदड़ कराने लगेगा, भगाने लगेगा कि निकसो तो लोग दब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए सब लोग को निकसने पड़ जाता है। Sí, ahora mismo llevará como 50-60 kilos en la cabeza. Todo esto lo tiene que hacer varias veces al día. Tiene que ir subiendo por aquí con cuidado que no se caiga. Ya he visto en sus brazos que tiene varias heridas, así que se ha caído en varias ocasiones. El carbón, el humo y las llamas subterráneas han convertido esta parte de la Tierra en un paisaje lunar ardiente, donde el suelo se rompe y el aire envenena a los que aún resisten. Me parece bastante curioso que las casas se esté destrozando, que el pueblo esté por desaparecer, y vemos la causa dentro del pueblo. O sea, todo el mundo del pueblo se dedica a lo que le está destrozando. Las comunidades han sido arrasadas y los que resisten sufren enfermedades respiratorias y otros problemas de salud debido a la contaminación y su ambiente tóxico. A pesar de las extremas condiciones de vida, muchas personas de otras zonas de la India llegan aquí en busca de oportunidades laborales, ya que en sus áreas rurales no les ofrecen opción, y aquellos cuyo entorno ha sido destrozado se ven obligados a quedarse por el mismo motivo. Continúo explorando las realidades de quienes sobreviven en este lugar olvidado, y ahora me dirijo a otro pueblo más grande, donde la destrucción afecta incluso a los más pequeños. Me encuentro ahora mismo en otro pueblito, también afectado por las minas. Aquí también hace muchísima calor, todo sale desde abajo. Este pueblito es muchísimo más grande, no sé cuánta gente habrá aquí. De hecho, aquí hay hasta un doctor especializado en todos los problemas que las minas y el carbón y el humo conlleva. Vamos a ver si podemos hablar con algunas familias, porque aquí la mayoría de los niños, por no decir todos, están trabajando en las minas. Fijaos, parece que este pueblo está carbonizado. Todo el suelo negro, hay cenizas, hay polvo por todos los lados. Todas las personas de este pueblo, como en todos los pueblos que afecta la mina, hacen lo mismo. Van a las minas, roban el carbón, y la empresa estatal no hace nada al respecto porque saben que es el único sustento económico que pueden llegar a tener. En mitad del pueblo hay una explanada, todos tienen como su especie de rinconcito donde van a quemar el carbón. Me han dicho que ahora lo que están haciendo todas las mujeres, están recogiendo el agua. Los hombres están yendo con las motos para coger el carbón, luego lo van a empezar a quemar en un ratito. Fijaos, ahí van con el carbón. Y esto, señores, es la escuela. Todos estos niños que tengo aquí detrás trabajan en las minas. Bueno, trabajan, es una forma de decirlo. Ayudan a mantener a su familia económicamente desde bien pequeños, pero también van a la escuela. Como veis, aquí están todos los niños de este vilaje. Aquí la salud pasa en un segundo plano, tanto hombres, mujeres y niños, y los niños empiezan desde bien temprano, muchos ya dejan los estudios para dedicarse a esto, que es la economía de la casa.
Empiezan todos a las 4 de la mañana. Todos los que hay aquí, los que tengo aquí detrás mío, y todos los del pueblo, trabajan en condiciones inhumanas. Tan solo a veces llegan a cobrar 300 rupias, que son unos $3. Y esta gente puede llegar a cargar desde bien pequeños unos 30, 40 o 50 kilos en la cabeza. Todo esto todos los días. Aquí todos los niños, como veis, están llenos completamente de carbón. Hay muchos niños también que he visto que pues tienen manchas en la piel, tienen sarpullidos, tienen heridas muy mal curadas. El carbón no solo le está haciendo daño físicamente, sino que también internamente los pulmones, seguramente desde bien pequeños, están consumiendo este tipo de humo constantemente. Esta agua es la que utilizan, de la que cae de la lluvia, la utilizan para beber, para lavar en todo el pueblo y también para carbón, obviamente. Tira, tira. Madre mía, si tiene 9 años. Aquí la gente ya ha empezado, después de hacer sus montañitas de carbón, a quemarlo. No sabéis lo que huele esto ahora mismo. Aquí es donde están todos quemando y ahí es donde está la mina. Todos los días lo que hacen ellos es ir allí, robar el carbón, venir aquí y quemarlo. Desde aquí ahora pueden ver los camiones. El costo de vivir aquí es muy alto: tuberculosis, cáncer de pulmón y enfermedades. El 99% de la gente que vive aquí sufre problemas respiratorios. Entre el monóxido de carbono, el monóxido de azufre y otras partículas tóxicas que llenan el aire. Todo este carbón son 5 o 6 horas y 5 o 6 horas que va saliendo el humo, y veis toda esta gente aquí todos los días respirando este humo. Y ellos como si nada. यहाँ पानी बहुत समस्या की, यहाँ पानी नहीं, यहाँ नल, यहाँ घराले नहीं है। बाथरूम वाथरूम ये सब दूसरा जगह जाते हैं, लेकिन नहीं, बच्चा बीमार गिर जाता है, दिखाने के लिए खर्चा नहीं होता है, उतना कहाँ दिखाएंगे? काम नहीं चल रहा तो कहाँ दिखा सकते हैं? यहाँ 100 रुपया कभी कमाते हैं, कभी नहीं कमाते हैं, पेट पर आफत चल जाता है। इतना महंगा चावल कर दिया है, 50 रुपये किलो चावल। बताइए 100 रुपये जब कमा रहे हैं तो 50 रुपये किलो चावल देता है, तो 10 प्राणी है तो कैसे पालेंगे? देखा जाए कि बच्चा कैसा में रूप में रहता है, छोटा छोटा कपड़ा पहन के आता है, कपड़ा नहीं जुटता है, सब धूरी गनौरा खा कर रहे हैं। धूरी गनौरा खाते हैं हम लोग, और काम करता है दूसरा जगह से आके यहाँ दूसरा बस्ती का रंगदारी जमा के चल जाता है। हम लोग कुछ नहीं पढ़ कर, गरीब आदमी कहाँ संभल सकते हैं? हमको पास कुछ है ये नहीं, बच्चों की कुछ नहीं भविष्य। यहाँ तो एगो मास्टर में एगो स्कूल में एगो मास्टर रहता है, बढ़िया पढ़ाइए लिखाइए बंद करो, कुछ मदद नहीं करता। जब वोट लेने की बारी आता है न तो सब गोड़ पर गिरने आता है, जब वोट में जीत जाता है न तब जनता भाड़ में जब जनता बहुत दिक्कत है। यहाँ की दिक्कत है, जॉन्डिस की दिक्कत है, चिनिया बीमारी की दिक्कत है, शुगर बीमारी की दिक्कत है, बहुत तरह की दिक्कत है। मगर क्या करेंगे? हम कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ दिखाएंगे? हम लोग के यहाँ नहीं आग पानी धंस कर रख के खा रहे हैं, बाल बच्चा जिला रहे हैं। पत्थर में गिरता है, वो भी वाला गिरता है पत्थर में, तो चुनने भी जाते हैं ना, तो से अपने रगता है, लगा दिया तो भी हदस के मारे पर्दा पर बैठ जाते हैं, तभी पुलिस रगत के मारता है। तभी मतलब कि भाई बाथरूम तरह बैठ गए कि नहीं मारेगा, डर से बैठ गए, तभी भी डंडा चार्ज कर देता है, लेडीज की भी चार्ज कर देता है जेंट्स। बताइए, हम लोग कोई इज्जत नहीं है। Ya es hora de irse de este lugar. En estos días aquí hemos visitado varias zonas y hay personas que no quieren que estemos aquí, ya nos han seguido en alguna ocasión. Es hora de irse. Continuamos con los vídeos de la India y ahora nos vamos en dirección a una mina de uranio para ver cómo afecta vivir al lado de el uranio. Gracias como siempre por el apoyo y nos vemos en el siguiente. ¿Qué pasa? Esto, mira. No. La ha dado cosa. Very dangerous. Very dangerous? No, this is dangerous. Do you like this or this? This? Die. You? The octopus? Do you know? Like this?